para adorarle y bendecirle. Es un honor para nosotros, la pastora Brenda y el pastor Arnaldo, a través de estas redes compartir una palabra poderosa que va a transformar y cambiar tu vida. Así que abre tus oídos, abre tus pensamientos y dale la oportunidad en esta noche al Espíritu Santo para que transforme tu vida, porque yo sé que así como lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Así que vamos a recibir al pastor Arnaldo. ¿Crees? Él nos ha dado, después de la experiencia de salvación, de conocerlo, de su palabra. Y qué bueno que su palabra es muy, muy especial, y que su palabra es la verdad, que su palabra nos da vida. Pueden sentarse. Estamos estudiando y hace más de un mes la necesidad que tiene la iglesia de conocer la palabra de Dios, la necesidad que tenemos todos de conocer la palabra de Dios. A la falta de conocimiento de la palabra de Dios, los errores garrafales que cometemos todos los días por falta de conocimiento, y el estancamiento de la iglesia cuando no conocemos a cabalidad la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como iglesia y como ministerio, como pastores, es profundizar en la palabra. Y profundizar en la palabra no significa volvernos buscar palabras tan profundas que la gente no pueda entendernos. Es sacar lo mejor de cada texto, entender lo que Dios quiere decirnos, y una vez que esa palabra llegue a nuestra vida y se revele a nuestra vida y la entendamos, poderla poner en práctica. El crecimiento de la iglesia, de cualquier ministerio, depende del conocimiento que tengamos de la palabra. Como en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, el conocimiento que tengamos de cada cosa que hagamos, el conocimiento que tenemos del trabajo que realizamos, es lo que nos va a asegurar nuestros triunfos, lo que nos va a asegurar el éxito, si conocemos lo que estamos haciendo. Cada persona en su área de trabajo, antes de que comience a trabajar, le dan un training, y en ese training le enseñan todo lo que tenga que ver con su trabajo. Si es una máquina, a cómo operar la máquina, le enseñan qué hacer si la máquina sufre una avería, y esa es parte de la responsabilidad que tiene ese trabajador, ese obrero, en la tarea que va a realizar. Debe conocer primero el instrumento de trabajo con el que va a trabajar. Si no conocemos el instrumento de trabajo, es obvio y va a ser evidente que vamos a fracasar en cualquier intento que hagamos de tratar de operar con una máquina que no conocemos o utilizar un instrumento que nosotros mismos no conocemos. Y por eso el Señor mismo dijo que nosotros teníamos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas nosotros encontraríamos la vida eterna. El testimonio de Dios, el pensamiento de Dios es su palabra. Y si nosotros no sacamos tiempo para leerla, estudiarla, no vamos a poder crecer ni madurar. Los árboles dan su mejor fruto cuando maduran. Y por eso la iglesia depende del conocimiento que tenga de la palabra de Dios. ¿Cuánto conocimiento tenemos? No es cuántos textos tenemos memorizados, no es cuánto nos hemos embotellado de la Biblia, sino cómo la podemos conocer. Y conocer no es embotellarse. Conocer la palabra de Dios es tomar el tiempo que sea necesario. Diga conmigo, el necesario. No importa cuánto nos tardemos, no hay prisa en poder entender hasta que se nos revele cada texto que estamos leyendo y lo podamos entender. Con certeza, una vez que lo entendamos, nos vamos a dar cuenta que vamos por el camino correcto. Una iglesia que tiene conocimiento de la palabra de Dios es una iglesia que va a madurar. Y si madura, va a dar fruto. Porque solo los árboles que maduran dan fruto. Y por eso la iglesia que no tiene conocimiento es una iglesia inmadura.
y si nosotros somos una iglesia inmadura no vamos a dar frutos. El Señor dijo que los árboles dan frutos y que a nosotros nos iban a conocer por el fruto que diéramos. Cada árbol tiene una orden de Dios. Y cada árbol que es un árbol de fruto, la orden que tiene de Dios desde el principio de la creación es que dé el fruto conforme a su género. Un árbol de aguacate no nos puede dar chinas. Pero si es un árbol de aguacate, en su género, en su diseño, debe darnos aguacate. Porque eso fue lo que Dios, esa fue la orden que Dios le dio a ese palo de aguacate. Pero ese palo de aguacate no nos va a dar aguacates o naranjas, a menos que esté en su etapa de poder producir. Cuando el árbol madura, porque hay una etapa en el que se siembra el árbol, hay una etapa de crecimiento, diga conmigo, de crecimiento. Ahora, hay una etapa de crecimiento, pero hay una etapa de madurez. Y muchas veces sí crecemos, y por eso estamos estudiando y estábamos hablando el miércoles de cómo afecta un crecimiento desmedido. Podemos crecer, pero si no hemos madurado, ese crecimiento no va a servirnos de bendición. Y por eso tú puedes ver a una persona que puede tener un jovencito 12 años y tener una estatura de 6 pies. Eso no significa que es adulto. No sé si me están entendiendo. Significa que creció en estatura, pero no ha madurado. Lo vas a ver y lo vas a saber cuando hables con ese jovencito. Tiene mucha estatura, pero no tiene madurez. No ha alcanzado la edad de madurez. Y por eso cada iglesia tiene que alcanzar esa etapa. El crecimiento es bueno y queremos crecer, pero no podemos crecer si no maduramos, porque aunque crezcamos, si no maduramos no vamos a dar frutos. Diga conmigo, lo que Dios quiere no es solo que crezcamos, Dios necesita que demos frutos. Y por eso no a todo el mundo le gustan estos estudios. No todo el mundo viene a sentarse a escuchar un estudio y a aprender, porque queremos madurar. Mire, todo maestro ha tenido que pasar, antes de ser maestro, por las manos de otro maestro. Antes de que un maestro fuera maestro, fue discípulo. Y hay dos caminos sacrificados en el área del maestro y en el área del discípulo. El maestro, en el camino de querer levantar discípulos, llega un momento en el que tiene que desprenderse de todo lo que sabe y no guardarse nada para compartir todo lo que ha aprendido con otra persona, que ni siquiera ese maestro sabe si esa persona le va a prestar interés o lo va a utilizar para bien, pero tiene que venir ese desprendimiento de ese maestro, porque todo ese conocimiento que ha tenido ese maestro por años, ahora lo tiene que compartir, desprenderse y poner todo ese conocimiento, sembrarlo en la vida de una persona gratuitamente, ¿sabes? Y ese es un camino sacrificado para un maestro, pero para eso es un maestro. O sea, los maestros no son maestros porque se guardan todo lo que aprendieron para ellos. Pero el discípulo, cuando se va a sentar a los pies de un maestro, también tiene que sacrificar algo. Porque muchas veces venimos a sentarnos a los pies de un maestro y venimos con algunas cosas que aprendimos, pero no necesariamente todo lo que aprendimos lo aprendimos bien. Y a veces tenemos que hacer el sacrificio de morir a todo aquello que aprendimos y comenzar en cero. Y en esa etapa, quizás
un maestro que ha estado toda la vida enseñando le toque algún día volverse a sentar frente a otro maestro para aprender algo que no sabe. Y ese día será un gran día para ese maestro, porque ese día ese maestro tendrá que mostrar su más grande humildad para poder escuchar a alguien que a lo mejor en cualquier otra etapa de su vida pudiera haber pensado que esa persona no está necesariamente tan preparada o en el nivel en el que está ese maestro. Pero ese día ese maestro tuvo que dejar de ser maestro para convertirse en discípulo, y eso requiere de un grado de humildad muy grande. Pero ¿sabes qué representa eso ese día para ese maestro? Más que humildad, también representa madurez, porque la gente que madura entiende que en la vida no todo lo sabemos y que siempre va a haber espacio para aprender, que nunca lo vamos a saber todo y que siempre tenemos que estar abiertos para aprender. Esa es la gran comisión que Dios nos dio a nosotros. No es sentir que lo sabemos todo, es sacar ese tiempo para aprender. Y estamos aprendiendo porque como iglesia queremos crecer. Claro que queremos crecer, queremos que venga más gente. Y el miércoles pasado dijimos que sí queremos que venga más gente, pero queremos pescar no en barcas, sino en el mar. Y ya aprendimos en estas etapas en las que estamos enseñando por esta palabra que se encuentra en Lucas, en el capítulo 5, del verso 1 en adelante, cómo Dios nos ha enseñado cuál es el crecimiento y cómo debemos crecer. Así que busque la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, el verso 1 en adelante. Hoy vamos a ver un ejemplo de Cristo Jesús. Cómo Él quiere, cuál es el espíritu que el Señor quiere que tengamos. ¿Cuál es la actitud que Él espera que asumamos nosotros como iglesia, como ministerio, si queremos crecer? Para eso vamos a buscar en Lucas 5, pero también quiero que busques la palabra de Dios en Filipenses. En el libro de Filipenses capítulo 2, del verso 2 al verso 5, quiero que veamos algo muy importante en la noche de hoy, porque Dios quiere enseñarnos algo muy, muy especial. Esto está brutal. Pero quiero que veas lo que dice Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 5. Porque los ministerios deben desarrollar su milicia según la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo el Señor quiere ver nuestro desarrollo? Con la misma actitud que hubo en Él. O sea, Dios no quiere que crezcamos y que tengamos una actitud diferente. Diga conmigo, una actitud diferente a la que hubo en Cristo. No nos va a traer buen resultado. Entonces, para poder crecer, una de las cosas que tenemos que hacer es tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Por qué creció la iglesia? ¿Por qué vemos la iglesia en los hechos crecer? Porque la iglesia tuvo la actitud que Jesús le había enseñado. Lo que Él le había dicho que hicieran, ellos comenzaron a hacerlo. Y por eso cada vez que predicaba uno de los apóstoles, cada vez que se hacía un milagro, la Biblia dice que la iglesia crecía. Eso fue lo que el Señor le dijo. Si tú haces lo que el Señor dijo que hagas, definitivamente vamos a crecer. No se preocupe, no tenga prisa. Usted no puede nacer hoy y en los primeros años celebrar su quinceañero. Hay etapas que tenemos que pasar y no podemos saltar esas etapas. Las iglesias y los ministerios tienen etapas y Dios nos pone esas etapas en el camino y no podemos pasar a una etapa sin haber aprendido en la etapa que Dios quiere que aprendamos. Ahora, veamos qué es lo que el Señor quiere, cómo el Señor quiere que nosotros crezcamos, cuál es la actitud que debe haber en una iglesia, en un ministerio, en la vida de un hijo de Dios que está en pleno desarrollo y que quiere crecer. Filipenses
Dice, así que si han encontrado estímulo en Cristo, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia. Esta palabra de Dios o esta Biblia no va a decir lo mismo quizás que la tuya, porque estoy leyendo de una versión que se llama, es la versión Pechita, y dice, es un idioma diferente, pero en esencia es lo mismo. El verso 2 de Filipenses 2 dice, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, un amor, un alma y un mismo sentir. Ahora, vea cómo el Señor empieza diciendo esto. Hagan completo mi gozo. ¿Qué Señor nos está pidiendo? Esta es una oración, una petición. Diga conmigo, una petición del Señor. Que hagamos completo el gozo del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer completo el gozo del Señor? Busquemos lo que dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 17, verso 20. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. ¿De qué el Señor nos está hablando? Capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 20. Vamos ahí. Mire lo que dice Juan capítulo 17, verso 20. Veamos por qué la iglesia tiene que tener la actitud correcta. En el capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan dice, no intercedo solo por ellos, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos. Mira cómo empieza. ¿Cómo van a creer la gente en el Señor? Por la palabra que tú y yo le demos. Entonces es importante que nosotros conozcamos este instrumento que se llama Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a expresar a la gente o cómo la vamos a utilizar si no la conocemos? Por eso el Señor empieza diciendo, yo, en el verso 20, no intercedo solo por ellos, sino también por los que creen, por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice ahí? Para que todos sean, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Para que todos sean, ¿qué? Entonces, mire que el Señor está diciendo en Filipenses, en el verso que leí, para que completen mi gozo. ¿Y cuál es el gozo del Señor? ¿Qué es lo que todavía no hemos completado? ¿Por qué todavía no hemos completado ese gozo del Señor? ¿Por qué nos sigue pidiendo todavía hoy, sigue esa oración tan viva como el día que el Señor la hizo? Porque todavía no somos uno. Porque las iglesias se pasan peleando. Porque los pastores se pasan peleando. Porque los ministerios se pasan peleando. Porque las emisoras cristianas se pasan peleando y compitiendo. Entonces, con esa actitud, nosotros no vamos a hacer que el reino de Dios crezca. Porque definitivamente lo que queremos no es que una iglesia crezca. O sea, nosotros no representamos solo el reino de Dios. El reino de Dios no es casa de restauración, lo hemos dicho muchas veces. El reino de Dios es mucho más que una iglesia. Y por eso la actitud con la que nosotros vamos a ir a enseñarle, a predicarle a la gente para lograr que la iglesia pueda crecer, está establecida en la palabra. O sea, no podemos asumir la actitud de que esto lo tenemos que hacer solo nosotros y que Dios es solo de nosotros y que las bendiciones de Dios son solo para nosotros y que cuando estemos orando solo pidamos un avivamiento para casa de restauración. No, estamos hablando del reino de Dios. ¿Ustedes creen que hoy el Señor está gozoso? ¿Ustedes creen que a estas alturas en las que vivimos la iglesia está unida? ¿Ustedes creen que en este momento el Señor tiene ese gozo cumplido y que ha visto los ministerios, pastores, en vez de estar peleando, no debiéramos estar llorando en los altares y pidiéndole a Dios por nuestra tierra, por esta ola de violencia que hay en nuestro país? En vez de perder el tiempo en compitiendo quién tiene la iglesia más grande, en vez de perder el tiempo murmurando los unos de los otros, ¿no debiéramos estar unidos y completar el gozo de Dios? Pero como no estamos pensando en el reino y estamos pensando en nosotros, solo en nosotros egoístamente, y estamos pensando como ministerio, como una iglesia, entonces no podemos ver mucho más allá de nuestra nariz. Yo no creo que el Señor tenga su gozo cumplido, porque Él no ha visto que la iglesia sea uno. Si ni siquiera a veces de lo que venimos a la iglesia estamos en el mismo espíritu.
Y el Señor en este evangelio de Juan dice: yo no intercedo solo por ellos, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, mire lo que está diciendo el Señor. El testimonio para que el mundo crea que Jesús vino a ese mundo para salvarlos, depende de la iglesia y depende de cómo la gente nos pueda ver a nosotros. ¿Cómo la gente ve la iglesia? ¿Qué ustedes creen que puede pensar el mundo cuando ve la iglesia dividida? ¿Pueden creer en el reino de Dios? ¿Alguna persona podría creer en que debe ser bueno compartir con mi familia? Si en mi familia todo lo que hay, estoy hablando de mi familia, mi esposa, mis hijas, si en mi casa lo que hay es una guerra, para ponerles un ejemplo y usarme yo como ejemplo y no poner a nadie más. Usted no iría a una casa donde todo lo que usted va a escuchar son peleas, donde no va a haber ninguna unidad. O sea, yo no estoy hablando de que en una casa no hayan seres humanos. Donde hay seres humanos hay problemas, hay diferencias. Todos estamos claros con eso, ¿sí o no, hermanos? Si somos seres humanos, estamos hablando de una familia, y en la iglesia hay seres humanos, van a haber imperfecciones. O sea, no hay una iglesia perfecta, y si usted la encuentra en algún momento, cuando usted llegue a esa iglesia, usted la va a dañar, porque usted no es perfecto. No hay una iglesia perfecta. Y por eso es importante que podamos entender esto. ¿Por qué todavía no logramos la asignación de Dios? ¿Por qué todavía vivimos en un 100/35, mucho menor que otros países de Latinoamérica, donde hay grandes avivamientos y donde estamos viendo un mover de Dios maravilloso en esos países, aún en países donde quizás haya violencia como la hay en nuestro país? ¿Pero por qué? Porque hay unidad de espíritu, porque los pastores están unidos, porque los pastores pusieron primero los intereses de Dios antes que sus propios intereses. Porque las iglesias no están pensando egoístamente en ellas, están pensando en la tierra que Dios les dio. Y cuando tú piensas de esa forma y tienes ese sentir que hubo en Cristo, entonces tú no vas a venir a pedirle a Dios algo con un espíritu de egoísmo. Le vas a pedir a Dios por su reino, pero vas a pensar en que el reino de Dios son todos los pastores y las iglesias que hoy están en este país. Pero el Señor dijo: ¿cómo van a creer si no nos ven unidos? Si cuando la gente crece se olvida de dónde Dios lo sacó. Hablamos de eso al principio. Y el Señor está diciendo en este verso: para que sean unos como tú y yo somos uno. O sea, mire lo que Él nos está diciendo. El Señor Jesús nos está diciendo: el Padre y Él son el mejor ejemplo de unidad. Y todo lo que el Señor habló para que tengamos éxito en la Biblia, tenemos que tener unidad de espíritu. Si un matrimonio quiere ser feliz y quiere ser un matrimonio victorioso y exitoso, tiene que estar unido, ¿sí o no? El Señor dijo: y los dos, se unirán y serán una sola carne. ¿Qué dijo el Señor? Ya no van a ser dos, sino uno. Entonces, si hay unidad de espíritu en ese matrimonio, no es que no hayan diferencias, hermanos. Si van a haber diferencias, ¿sí o no? Pues claro, porque son seres humanos. Eso no significa que no vamos a tener diferencias, pero esas diferencias no nos van a hacer pensar egoístamente, y uno de los dos va a decir: no, lo mejor es para mí. Es como poder compartir lo que hay en la casa, lo poco que hay en la casa, y ponerlo en la mesa, sin que alguien esté pensando en tomar la mejor parte. Porque eso no es el espíritu con el que nosotros debemos acercarnos a Dios. Y sé que esto es difícil. Sé que este terreno donde me estoy metiendo es difícil. Pero es así como Dios nos ha mandado a crecer. Y quizás este sea el crecimiento más difícil y más lento. Yo lo sé, hermanos.
Es más fácil abrir las puertas de la iglesia y empezar a hacer lo que todo el mundo está haciendo por ahí, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es hacer lo que la Biblia dice. Lo correcto es que utilicemos lo que Dios nos dice, que utilicemos los medios que Dios nos está dando para hacerlo. Pero lo correcto no es pescar en otras barcas y llenar las sillas. Eso es lo más fácil, pero no es lo correcto. Quizás este sea el crecimiento más lento y muchos de ustedes se desesperen. Pero vamos a crecer a la misma vez que vamos madurando. Y si crecemos y maduramos, vamos a dar frutos. Entonces es importante entender lo que el Señor le dijo. Unidad es una de las cosas más importantes. Y si no hay unidad, entonces no puede haber crecimiento. Unidad de espíritu. Y por eso es importante esto que les estoy diciendo. Quiero que veas otro verso más en esto que te estoy dando de Juan. ¿Por qué el Señor habló de la importancia de esta unidad? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que la unidad es importante? Porque si no hay unidad de espíritu, si no podemos estar unidos, si como iglesia, como ministerio, como pueblo de Dios, no estamos unidos, Dios no se va a agradar de lo que hagamos. O sea, el gozo del Señor es que estemos unidos. Y por eso es importante esa unidad de espíritu. En Juan 17, en el verso 20. Ahora vea lo que dice el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como también me has amado. Mire, el consejo del Señor es que todo lo que el mundo va a ver, el resultado, el fruto que vamos a tener, va a depender de ese espíritu de unidad que la iglesia pueda tener. El mundo no va a creer en una iglesia que no está unida. La gente no va a venir y va a creer en una iglesia que no representa ese espíritu de unidad. Y si un ministerio, una iglesia no representa sobre esa tierra ese espíritu de unidad del cual el Señor nos está hablando en esta palabra, entonces no representamos o no estamos representando bien a Dios. Y por eso quizás estas etapas o estos estudios la gente no quiera venir o quizás escucharlos, porque es más fácil usar los medios que la gente hoy está utilizando para hacer crecer la iglesia, que dejar que el Espíritu nos enseñe y nos diga cuáles son los métodos bíblicos por los cuales una iglesia debe crecer. Y yo sé que si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, si nosotros hacemos lo que la palabra del Señor dice, la iglesia va a crecer. Y yo tengo fe en eso, porque tengo fe en la palabra de Dios. Decía, porque tengo fe en el Señor y tengo fe en su palabra y tengo fe que lo que el Señor está diciendo en su palabra es lo correcto y que Dios nos está enseñando y nos está llevando por el camino correcto. No estoy desesperado por llenar cada una de estas sillas de la forma incorrecta. Yo sé que la gente va a venir, pero la gente que va a venir, Dios la va a traer con hambre, Dios la va a traer con necesidad. Va a ser gente de la calle, no de otra iglesia. Mire, yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta noche. El domingo voy a hablar acerca de los avivamientos, porque no terminamos este domingo. ¿Cuál es la responsabilidad o qué debe ocurrir, qué debe pasar cuando la iglesia fue establecida sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre un barrio, sobre cualquier lugar donde haya una iglesia? ¿Qué debe ocurrir? Número uno, la comunidad donde está esa iglesia debe ser bendecida por esa iglesia. No abrimos una iglesia solo porque no teníamos nada que hacer. ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando vinimos a esta calle? Que era la calle más famosa, o es la calle más famosa.